Bienvenidos y bienvenidas a esta novena edición del Feedback, que también nos encuentra de forma virtual. En esta oportunidad estamos conversando con Sofía Rocha, que es la directora de Salir de Puta, una de las películas de los largometrajes que está dentro de la competencia internacional de largos. Así que bueno, primero felicitarte por este peliculón que has hecho. Lo vi ayer Muchas eh, gracias. y me quedé muy asombrada con el trabajo que hiciste, que tiene un formato bastante estándar de documental, de entrevista, ¿no? Donde se van incorporando diferentes posturas sobre el tema del trabajo sexual y la prostitución. Pero es una conversación que, bueno, por lo menos las feministas, y me reconozco como una, venimos teniendo, y yo por lo menos no encuentro postura de dónde pararme, ¿no? Porque siempre escuchando de un lado y del otro, todas las personas tienen razón, digamos, y lo interesante me parece de tu trabajo, que yo no lo había escuchado tan enfocado, es que todas las personas que hablan son personas que han ejercido o ejercen el trabajo sexual, ¿no? La prostitución. Usamos estos dos términos porque son dos términos que están ahí en disputa justamente con las personas que están a favor del abolicionismo, es decir, que no se regularice la prostitución, y el otro lado que sí había escuchado conversaciones de trabajadores sexuales junto con académicas, junto con feministas, junto con periodistas, ¿verdad? Pero acá tu postura es mostrar solamente las personas involucradas directamente, ¿no? Donde su cuerpo está en primer lugar siempre, y preguntarte primero, en esta discusión que aparte es tan polémica, porque si estás de un lugar o del otro, siempre se llena de adjetivos tu militancia, eh, ¿qué decisiones tomaste desde las personas que entrevistaste, desde la preproducción, que se nota que has laburado muchísimo? Y bueno, ¿y cómo nace un poco Salir de Puta? Sí, bueno, la idea surgió en realidad porque yo en 2018 tenía que cursar la última materia de la carrera, que haces la tesis, digamos. Ahí convoqué un grupo de compañeros y compañeras. Pero bueno, yo ya venía militando, digamos, en el movimiento de mujeres, diversidad de feminismos, iba a los encuentros nacionales de mujeres y me encontraba con esto que vos contás, bueno, que en todas las asambleas se generaba mucho debate y era muy difícil de salir de la polaridad, ¿no? En el tema, porque, bueno, en cómo se daban las asambleas también. Entonces, la verdad es que me interesó, tenía ganas de meterme de lleno, no, porque siempre fue un tema, o sea, por un lado por la polémica misma, pero digamos, siempre fue un tema que me tocó alguna fibra. eh, y bueno, a raíz de eso empecé a investigar, digamos, por redes sociales, en realidad, quiénes eran las referentas quizá de las organizaciones, o qué personas como ya habían expresado las voces, qué notas había, ¿no? Como investigar un poco qué material previo. Y bueno, así las contacté algunas por Facebook, a otras, digamos, una compañera tenía el contacto de Georgina Orellano por otras actividades, y después, bueno, yendo a las actividades tanto de AMAR como de AMADH, conocimos más compañeras, y bueno, les contábamos a todas que nuestro interés era, bueno, además de que estábamos haciendo la tesis, digo que nuestro interés era abordar el debate, ¿no? Que no queríamos bajar línea, digamos, desde una postura, sino que teníamos ganas de dialogar con ellas. Y bueno, en lo que vos decís en la preproducción, yo obviamente investigué mucho previamente esto, cuáles eran los nuevos debates, digo, obviamente si es un trabajo no es uno, pero digo, cómo se iba profundizando en el hecho de la relación con los clientes o prostituyentes, ¿no? Depende de qué lado te pares, la relación de ellas con su cuerpo y su sexualidad, por ejemplo, ¿no? También como que aparecían relatos y testimonios distintos, entonces, bueno, nada, armé como un cuestionario común, digamos, para todas las entrevistadas, y bueno, a partir de eso me parece que se logra generar el diálogo, obviamente con el montaje también, en cada uno de esos puntos. Y nosotras obviamente entrevistamos a académicas, digamos, intelectuales, a la Boda de Amar, a Diana Mafia, por ejemplo, que nos sirvió mucho también para entender el tema, entender, por ejemplo, la legislación en Argentina, que no la conocíamos tan puntillosamente, los distintos modelos por los cuales pasó Argentina, la regulación, el prohibicionismo. Bueno, y ahora que supuestamente es abolicionismo, pero tampoco, digo, hasta las mismas abolicionistas dicen no termina de ser, entonces, bueno, como entender un poco la historia. Pero bueno, finalmente fue una decisión como dejar, como vos decías, a las protagonistas, o sea, que también se profundice en lo que son las leyes, la Argentina, etcétera,
desde ellas, ¿no? Como no que ellas, digamos, pongan el cuerpo, cuenten su experiencia, su historia de vida, y después la parte teórica te la arme otra persona, sino que ellas mismas, digo, tienen posturas filosóficas y políticas que las han tomado a lo largo de su experiencia de vida, y eso me parece interesante, justamente unir, ¿no? Bueno, que vivieron algunas que tienen determinada postura, que vivieron otras, como esas distintas realidades, que me parece a mí que es, digamos, cualquiera que quiera tomar una postura, sea cual sea, tiene que primero escuchar, creo yo, digamos, más allá de informarse, más allá de como escuchar cuáles son las distintas vivencias, porque digamos, lo que le exijamos al Estado va a impactar directamente en personas y cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es parte del compromiso, y obviamente digo, de cualquier documentalista, que es poder ponerse en el lugar del otro, en este caso de las otras, y bueno, desde ahí, obviamente, la película va teniendo también como escenas más autorales, si querés, que profundizan en cuál es el origen histórico de la prostitución. Bueno, hay una artista, ¿no? Que es Valeria Salum, que también, digo, a raíz de investigaciones, genera obras de arte, lo cual me parece interesante porque en definitiva es esto, ¿no? Cómo crear también desde esa información, ¿no? Que no sea toda una bajada informativa nada más, sino, bueno, ir atravesando el tema y bueno, ir desarrollándolo desde ahí, ¿no? También es interesante las mujeres que elegís darle voz, ¿no? Porque tenemos, por un lado, hay trabajadoras sexuales eh, de clase media, por ejemplo, esta chica que habla, que ahora ya dice que ha dejado el trabajo sexual, pero que ella también se ve el privilegio de clase, que ella también lo nota, lo menciona. Y después está la que es hija de prostituta, que me conmovió mucho ella porque sin marco teórico largaba unas frases marxistas totales de que yo esto no es trabajo porque no estoy produciendo, ¿no? Como estoy destruida, pasando todo en primera persona, pero también haciéndolo extensivo. Me parece muy importante eso, porque sobre todo creo que nosotros dos compartimos clase y privilegios de clase y de educación, y muchas veces está tan antes el marco teórico que la experiencia, eh, que, que, es difícil no hacer apropiación de esos discursos, ¿no? Como acompañar desde otro lugar, y bueno, tu lugar es evidentemente haciendo películas que te salen muy bien. Sí, me parece muy potente también lo que está pasando, porque a diferencia de otras leyes que los feminismos hemos impulsado, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que bueno, uno dice, yo no abortaría, bueno, pero no me interpongo en una ley, o sea, abortaría, digo, pero no me interpongo en una ley porque que esa ley suceda a mí no me obliga a nada. Sin embargo, esta ley es muy distinta, porque si privilegia a unas que están a favor y le quita derechos a otras que no están a favor, ¿no? Como que son las mismas personas en sentido de clase social o de tipo de trabajo que ejercen, que están paradas de un lado y del otro. Es como muy difícil desde afuera. Bueno, mi conclusión fue, bueno, voy a escuchar, no tengo por qué tomar posición en esto. Hay lugares donde probablemente no llegue a ninguna conclusión más que escuchar y acompañar como se pueda, digamos. ¿Vos has llegado a alguna conclusión? Porque Sí, tu o película sea, también es bastante 50 y 50, ¿no? Le da voces claro, a todos los espacios. total. Sí, o sea, en parte, digo, yo sí, mira, de hecho el grupo nuestro tenía debates, digamos, también sobre cuál es el posicionamiento de cada uno, eso fue súper interesante a lo largo del desarrollo de la película. Digamos, yo como entendí dos cosas en base a hacer el docu. Por un lado es qué pasaba detrás del debate de si es trabajo o no, ¿no? Más allá de esto, la postura filosófica, si vamos a lo teórico, que es efectivamente lo que vos decís, que, digamos, exponen las que participan de la película, que si uno piensa la prostitución como un trabajo como cualquier otro, se le imponen toda la estructura de regulación de un trabajo, que por un lado, obviamente todos los trabajos tienen una pata autónoma, pero en la gran mayoría es trabajo en relación de dependencia. Eso, trasladado a la prostitución, es habilitar la figura de proxeneta que, digo, históricamente se ha visto lo que ha sucedido. Digo, nadie benefició a mujeres trans, travestis, teniendo un proxeneta, sino que es, bueno, quedarte con un
con un porcentaje de la ganancia, pero entendiendo que esa persona, digo, cuál es su medio de producción, ¿no? Justamente como, bueno, es su cuerpo y su sexualidad. Entonces, ahí hay un nivel de aprovechamiento que justamente en Argentina está penalizado, pero ya sabemos que por la connivencia política, judicial y policial, son los que menos se persiguen. A las que más se persiguen justamente es a las personas que están en forma autónoma o que están en la calle, porque la policía tiene que todo el tiempo intentar controlar el negocio. Entonces, yo ahí, digamos, me quedó muy claro esto de, bueno, una cosa es, me parece, ¿no? Pedir jubilación y obra social, que creo que es una reivindicación clave, porque obviamente muchas de estas personas terminan a los 70 años en la esquina, no pueden laburar más, digamos, ya tampoco quieren, digo, hace rato, y con qué se quedan, ¿no? Más allá de que hoy muchas se inscriben en el monotributo bajo otros nombres, digamos, pero una cosa es hablar de esos derechos puntuales, otra cosa es hablar de una regulación tal cual de la ley como trabajo. Entonces, digo, y quería también en contra de la ley de trata, que fue algo que se conquistó, y gracias a eso digamos, culpables de la desaparición y muerte de Marita Verón terminaron presos. Digo, bueno, toda esa historia es lo que está detrás de ese debate que a veces parece abstracto y no lo es. Entonces, y más allá, y esto corriendo justamente la denominación que quiera cada uno, o sea, a mí me parece importante pensar colectivamente, no en cuestionar las decisiones personales, inclusive, digo, la gente que está en contra de que se considere un trabajo, no tiene por qué estar en contra de que alguien se considere trabajadora sexual, porque para esas personas será una reivindicación reivindicarse así, y algunas hoy se reivindicarán así, y después no, digo que es también algo que ha pasado en la película. Entonces, entender qué es lo de fondo que estamos debatiendo, que es en definitiva qué postura va a tomar la sociedad para enfrentar este tema que hoy por hoy es una problemática para todas, digo, para las que se consideran trabajadoras sexuales, o las personas en situación de prostitución, o las sobrevivientes en prostitución que no tienen ningún tipo de resarcimiento del Estado, digamos, quizá habiendo estado 20 años en un prostíbulo o bajo un proxeneta. Entonces, sí creo yo que como movimiento de mujeres, feminismos, sí tenemos la responsabilidad de pensar qué puntos en común se pueden pedir hoy, porque también está esto, bueno, es un debate histórico que nunca se saldará, no, bueno, mientras lo vamos atravesando de la mejor manera posible, creo yo, con herramientas, escuchando, también viendo los datos duros, ¿no? De esto, qué proveniencia social tiene la gran mayoría, que en general son extractos de abajo, pobres, ¿no? Bueno, es entender qué puntos en común podemos exigirle hoy al Estado. Creo que hay puntos en común, por ejemplo, ninguna de las que participaron de la película están a favor del modelo prohibicionista, porque entienden que, como se ha desarrollado en Argentina y en otros países, cuando vos prohibís, en realidad le das pie a clandestinizar la cuestión, y eso vulnera mucho más a las personas en prostitución y le da muchos más beneficios a los proxenetas y a las redes de trata, ¿no? Eso me parece clave. Otro tema creo que es entender que el Estado tiene que garantizarles opciones laborales a las personas que quieran salir de la prostitución y que consideran que eso que hacen, más allá de que se ganan la vida, digamos, les afecta cotidianamente, ¿no? Como también se muestra en el documental. Ahí me parece que hay un tema de fondo que es hablar de la reindustrialización nacional, porque digo, ¿qué fuentes de laburos hoy podemos hablar si estamos en un 50% de pobreza, ¿no? En esta Argentina pandémica? Entonces, creo que también ahí uno se empieza a dar cuenta por qué el Estado, hoy creo yo, sigue teniendo una postura de no hablamos del tema porque se genera un bardo tremendo, pero en realidad de fondo es, o sea, tenemos que hablar de un abanico de políticas públicas en lo económico, en lo político, en lo educativo, en un montón de aspectos que requieren plata, esfuerzo y decisión política, y tocar un montón de intereses, que en definitiva son las redes de proxenetismo y trata, que muchos de los cuales son integrantes de las mismas estructuras políticas, digamos, a lo largo de la Argentina. Entonces, bueno, también entender qué intereses tenemos que tocar, y sí me parece importante esto, exigir el desmantelamiento de las redes de trata y proxenetismo, por más de que sepamos que nos va a costar, digamos, y que es una lucha muy larga y ardua. Pero bueno, yo creo que, o sea, si me preguntás cuál es la conclusión, y yo creo que tenemos que arrancar por eso, o sea, porque hay cosas para hacer hoy en el presente, y mientras, obviamente, ir debatiendo, como fuimos debatiendo, digo, todas las instituciones, así como debatemos el matrimonio, debatir la prostitución, digo, eso creo que es algo que se va a dar naturalmente en nuestro movimiento, pero el tema es qué hacemos hoy y qué pasa con todas estas personas que hoy están vulneradas y que son parte de nuestra sociedad y que son hermanas, primas, tías, digo, abuelas, o sea, no es que están
a un lado totalmente marginales. Están, y si uno sale a la calle y pone atención, las ve. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos mirando para otro lado o tomamos en nuestras manos también su reivindicación? Bueno, creo que eso es parte, por lo menos, de mi postura hoy. Y esa militancia y esa claridad o esa búsqueda, ¿no? En términos cinematográficos, quizás está más presente, bueno, en esta preproducción que mencionamos, pero también en el montaje, que también lo mencionabas, ¿no? En este poner, sobre todo hacia el final, es muy interesante lo que pasa con la trabajadora sexual de clase media, con la más joven que mencionamos antes, cómo vas contraponiendo los dos puntos de vista. Y es un ping-pong tan interesante lo que sucede ahí. ¿Qué decisiones tomaste en la sala de edición después de tener todas estas entrevistas? ¿O si lo fuiste haciendo sobre la marcha? ¿Cuánto tiempo te tomó? Bueno, la edición, o sea, tuvimos un proceso, digamos, mientras filmamos una parte de la película, como hicimos un primer corte, digamos, vimos, sí, nada, empezamos a pensar la estructura en base a todo el material que teníamos y a esto, ¿no? Como unificar en los nudos de debate, bueno, qué posturas había. La decisión, digamos, que fuimos tomando fue, bueno, el montaje tardó 2 años, digamos, más o menos, en todo el proceso. Obviamente volvimos a filmar algunas cosas, bueno, eso me parece que es súper interesante, muchas veces en los documentales, digo, se dan estos procesos que me parecen importantes, ¿no? Como distanciarse un poco de lo que acabamos de filmar, procesarlo y después volver a la cancha, ¿no? Y las decisiones fueron más que nada esto, quizá, igual digo, en general hubo mucho respeto, digamos, de todas las participantes, digo, se sabe públicamente que hay mucho conflicto entre las distintas organizaciones. Mi decisión quizá fue, bueno, como que todo lo que quizás llevar a un lugar más chicanero o cosas que, digamos, son naturales y me parece que está bien, digamos, en algún punto que cada una que tiene su experiencia las exponga, pero intentar que no vaya a este lugar, justamente que es lo que nos pasa muchas veces en las asambleas, sino intentar como extraer más la parte argumentativa, ¿no? De ellas, como, bueno, y que expusiera esto, como vos decís, bueno, de dónde viene cada una, qué posturas va teniendo, eh, eso, intentar generar un diálogo que no se podía dar de otra forma, que no fuera cada una por separado en algún punto, porque a mí jamás se me ocurrió sentarlas a todas, obviamente, tampoco iban a aceptar, digo, pero como creo que en realidad es como una conclusión de lo que se puede extraer de cada uno de los testimonios, de, bueno, esto, bueno, tener la postura en un nudo, ¿no? Como ir procesando el tema, ir desgranándolo, ¿no? Que se va ramificando en algún punto para poder entenderlo más de fondo. Así que un poco esa fue la decisión de montaje. Y después, bueno, obviamente ir entre los bloques de debate generando determinado, digo, mostrando esto, bueno, en qué lugares sucede, ¿no? El tema, digo, que están los hoteles, bueno, la calle, ¿no? Como que la sociedad está ahí metida, ¿no? Las marchas, como, bueno, ir por otra línea, digamos, desarrollando eso también. Esa también fue una decisión que noté porque yo me preguntaba con cuántas historias durísimas te habrás enfrentado en todas esas entrevistas, porque se nota que es el extracto de una confianza, de un vínculo, de una relación que está ahí, que fuiste construyendo, se nota mucho eso y al mismo tiempo eh, la, las y los y les que venimos en contacto con este tema y temas similares, siempre salen, ¿no? Historias tremendas en primera persona. Y acá no están, ni siquiera cuando se habla de las madres de la trata, las madres de estas jóvenes secuestradas y absorbidas por las redes de trata. Y digo, qué interesante, porque le da toda otra postura que es de nuevo, es ir a lo argumental, ¿no? Y lo argumental siempre sale, bueno, en el mejor de los casos sale de las experiencias personales, de ahí se argumenta, digamos, más allá del marco teórico que se tenga o no. Y eso me pareció importante. Te pregunto, ¿vieron la película, las participantes? Sí, sí. En general, digamos, tuvimos buenas devoluciones. Quizá a algunas les hubiese gustado que sea más volcada a una postura o a la otra. Digo, eso para mí era lógico que fuera a pasar, pero bueno, fue parte digamos, de entrada. Nosotros le dijimos, mira, queremos generar una herramienta también para todo el movimiento y bueno, después
a ver, a mí me pasó con un montón de espectadores que cada uno saca sus conclusiones también, o reafirma su postura, o la pone más en crisis, o se entera del tema, entonces le queda la cabeza así, y digo, es un proceso que para mí también no buscaba resolver la película porque no lo podría hacer, digo, esto es un tema que se desarrolla con la sociedad a lo largo de su propio desarrollo, entonces creo que es esto, es dar herramientas, sí entender las historias de vida, sin ir a los detalles escabrosos, digamos, que es lo que vos decís, como, bueno, se entiende por qué entró cada una, por ejemplo, en la prostitución. Está el caso también de Margarita Mera, de la hija, digamos, de todo lo que sucedió, pero sí, sin como esto, ¿no? Inmiscuirnos necesariamente en los detalles que además ya los hemos leído. Entonces, digo, ellas hablan de cómo les afectan el cuerpo, digamos, de cómo es cada una de sus vivencias, pero sí entiendo que también todas las que participaron del documental están organizadas, que no es la mayoría la que está organizada, digo, a lo largo y ancho de la Argentina, eso también es un tema. Y ellas justamente lo que hablan, inclusive digo, las abolicionistas que no están de acuerdo con reconocer un trabajo, pero muchas de ellas lo ejercen, es que ellas primero se reconocieron como víctimas, digamos, pero después se empezaron a reconocer como sobrevivientes, como no un lugar activo bueno, de poder contar sus historias, pero proponiendo, ¿no? Como intentando transformar la realidad, que me parece que es justamente uno de los objetivos, por lo menos las que participan, creo. Hay, para ir cerrando así dejamos algunas, algunas posibilidades de descubrimiento, si la persona que está viendo esto no ha visto el documental todavía, igual no hay spoilers. Me llamó mucho la atención que te metieras en momentos con el poder heavy, ¿no? O sea, manos en la masa, que si bien no es algo que digamos, es en la boca de otra persona, que es justamente la hija de este ex agente de la CIDE. Lo mencionas a Macri y a Dualde y aparecen ahí, ¿no? Con nombre y apellido. Qué fuerte que me resultó verlo así, todos juntos, sobre todo al final. Es muy estratégico cuando aparece eso. Está muy, muy bien elegido desde mi humilde opinión. En algún momento se lo plantearon como equipo, che, esto, ¿dónde lo ponemos? ¿Cuándo lo ponemos? ¿Lo ponemos? ¿No? Supongo que sí. Mira, yo, o sea, de entrada queríamos ponerlo obviamente porque, bueno, en realidad teníamos, en nuestro documental iba a durar horas en algún punto por toda la... Nosotros queríamos meter también experiencias de otros países, bueno, cosas que fueron quedando afuera. Sí tuvimos muy en claro, o sea, lo que nos pasó durante hacer la película, que es lo que pasa cuando uno está en proceso y no hay nada público en algún punto, que es que intentábamos cuidarnos lo más posible, digo, de datos, de dónde estábamos, de si íbamos a un lugar, digo, la acompañamos a Margarita Meira a los lugares donde hay prostíbulos o ellas desmantelaron prostíbulos, fuimos con Laura Mesa Amar, digo, a la calle de noche, a un día de su actividad, digamos, y siempre intentamos tener como las mayores precauciones, andar mucho en grupo, como bueno, pero sí, o sea, para mí era, a ver, no porque nos fueran a hacer algo, quizás sí, digo, pero como era un miedo constante en algún punto de decir, nos estamos metiendo con un tema que tiene gente muy pesada, que tiene todo el peso de la ley y la policía y las armas de su lado, y obviamente, qué sé yo, Margarita Mera nos ha contado cada experiencia que decís, bueno, es un riesgo objetivamente es un riesgo. Eso nos acompañó en todo el proceso de la película. Para mí fue un poco un alivio cuando se preestrenó en Turquía, que acá se pudo ver online también, empezar a mover el tema, ¿no? Como bueno, ya está la película, se publica, se hace, porque también es compartir un poco no sé, esa experiencia y decir, bueno, ya está, ya la vio un montón de gente, esto es público, ¿no? Como, nada, pero bueno, sí, igualmente digo, si para nosotras fue un riesgo haciendo una película, imaginémonos para las personas que están en contacto todos los días con esto, ¿no? Los riesgos que toman. Como un poco eso también es como mi conclusión al haberlo hecho. Sí, me imagino Bueno, es un poco compartir el riesgo que sienten las mujeres que aparecen, ¿no? Que incluso Vale. la más, la que pertenece a Mar, que la acompañaron en esa noche, ella dice, también hace falta mucho coraje, porque por más que se reconoce como trabajadora sexual en piel y huesos, menciona el riesgo de subirse a un auto y no saber si Total. vuelve, ¿no? Entonces, en un sentido, ponerse
en ese lugar de vulnerabilidad también te permite conectar y empatizar con lo que estás hablando, porque si no, estamos todas de lo que nos critican, que es hablar de cualquier cosa desde nuestra seguridad o de nuestro hogar y nuestras pantallas. Así que sí, supongo que y supongo que también es parte de lo hermoso de hacer documentales, ¿no? Meterse Totalmente, ahí de lleno. meterse, poner el Sí, cuerpo. ponerle el cuerpo, exactamente. No solo el ojo. Dos preguntas. Uno, con respecto a la música, ¿cómo elegiste esa música que es medio cumbia, pero por momentos me recordaba un poco la música porno, ¿no? Sobre todo cuando se mete en el hotel. No sé, yo dije, ¿qué estoy escuchando? Preguntarte eso y también los primeros planos, ¿no? Que sobre todo se notan en la trabajadora de clase media que mencionábamos, no me acuerdo el nombre. En la idea. Eneide, exacto. Ahí están muy fuertes y también en las marchas, ¿no? Donde las chicas están desnudas, supongo que también es como una forma de expresar que se pone el cuerpo de alguna u otra manera, pero me interesa saber qué conversaciones hubo atrás de esas elecciones. Sí, o sea, es esto que decís, fue decir, bueno, estas mujeres ponen el cuerpo todos los días, o sea, no sé, a mí me pasa, digo, que veo los rostros, veo las expresiones corporales y me parece que cuentan mucho de esas historias, ¿no? De todas esas vivencias. También, obviamente, al pensar en un montaje tan pimponeado, digo, porque en un momento habíamos pensado en, bueno, ponemos otras imágenes en medio del debate, pero la verdad es que necesitas verlas a ellas, ¿viste? En cómo se expresan, cómo te dicen las cosas. Y era esto, bueno, tengamos, o sea, estos cuerpos que son silenciados todos los días, ¿no? Que son ninguneados todos los días, bueno, que aparezcan en la pantalla grande, digo, en el caso de estrenar en sala, pero que te invadan en algún punto, ¿no? Que vos te sientas esa cercanía de lo que te están contando, que yo creo que, digo, con un plano lejano o una entrevista clásica que se quede ahí, ¿no? Que no se acerque, bueno, digamos, hay un distanciamiento que en este caso nosotras queríamos romper en ese sentido. Y en lo de la marcha lo mismo, digo, se están hablando justamente de cuerpos, de la marcha al orgullo, que es, bueno, la liberación total en esa marcha, entonces era, bueno, también cómo ir mostrando esos cuerpos diversos que aparecen, se unen, ¿no? Se juntan y convivimos, digo, todos los días. Era un poco eso. Y lo de la música fue realizada para la película. Varias personas, Diego Zcárate, Victoria, Martín Villuya, generaron para distintos, o sea, en base a lo que mostraban las imágenes de esas escenas donde necesitábamos música, o yo quería poner música, digamos, con un lineamiento así, ¿no? Como, bueno, una música que, digo, toda la película es como que va en un ritmo y la música es muy emotiva muchas veces, entonces, bueno, que no decayera ese ritmo, ¿no? Como, bueno, imprimirle como, también que estamos en un debate, pero digo que la película es optimista en el hecho de debatir todo esto para transformar la realidad, entonces no una música que te llevara a un lugar bajo o digamos, de que te sientas obligado a emocionarte, sino que te emocione lo que cuentan ellas en todo caso y que la parte de la música, digo, siga con el ritmo para adelante, ¿no? Que sea como ese ritmo esperanzador que tiene toda la película. Así que un poco fue esa, digamos, el lineamiento. Bueno, hermoso conversar con vos, me quedaría conversando muchísimo más. Bueno, muchísimos éxitos con esta película. La verdad es que se me ocurren tantos espacios donde la van a querer mostrar, tantos espacios de discusión, incluso como ESI, te digo, como educación sexual Total. integral. Sí, Es sí. súper importante. Así que bueno, última pregunta. ¿Tenés ganas de continuar con este tema en tus próximos trabajos? Esto quizás de hablar de otros países o de cómo continúa la discusión. Y en realidad ahora un poco lo que estamos intentando también qué sé yo, ya se estrenó en La Pampa, en Córdoba, en Villa María, lo que más nos interesa quizá es girar la película y el debate posterior, ¿no? Que a mí por lo menos siempre me enriquece porque en las provincias te cuentan casos particulares de las provincias, cómo es la ley ahí, o sea, creo que es esto, que tiene que ser herramienta y que va a ir creciendo en base a eso. Después en el propio debate, digo, siempre surgen ejemplos de otros países. No sé si querría hacer ahora otro proyecto, porque este fue realmente mucho tiempo, o sea, llevó 4 años hacer esta película, que fue el monotema de mi vida, por lo menos en estos 4 años,
y es muy intenso, y también digo, me interesa más que nada, digo, seguir acompañando a las organizaciones y su desarrollo, digo, en lograr cosas concretas también. Entonces, quizá desde lo audiovisual me parece que ya está, que es una herramienta que está, que seguramente, digo, la realidad va a cambiar y eso va a seguir sucediendo, pero bueno, vendrán otras más adelante a continuar desarrollando la historia. Me parece que es eso, es pensar, bueno, ¿qué hacemos hoy, ¿no? En el presente con esta realidad. Bueno, sí, seguro que se van a disparar un montón de posibilidades más, así que ahí estaremos pendientes de tu carrera, porque la verdad es que yo por lo menos tengo muchas ganas de ver cómo sigue. Mucha suerte en el feedback, en esta competencia, y recordamos que la película está disponible hasta el 27 de diciembre, que este año el feedback dura 3 meses, hay una programación súper extensa, donde se ha trabajado arduamente, y también hemos decidido organizarla semanalmente. Así que las películas empiezan el lunes hasta el domingo siguiente. Hay 6 días completos para verlas, y estas entrevistas son un poco con el deseo de orientar y de guiar quizás esta masa de tanta película buena que hay presente, ¿no? Todos los años nos sorprendemos de la cantidad de películas, por eso vamos ampliando la cantidad, la programación y la extensión del festival, porque hay se está produciendo mucho el documental como género, como testigo, ¿no? De la época, y supongo que después de pandemia más aún va a suceder. Así que bueno, te despedimos, Sofi, y nos encontramos en otras entrevistas acá en la 9ª edición del FIRBA. Un abrazo. Muchas gracias.